todos ustedes muy pero muy buenos días. El día de hoy me encuentro en Sáchica, Boyacá. ¿Qué estoy haciendo por acá? Me vine a conocer el mundo jurásico, me vine a conocer el Parque Gondaba. Vamos el día de hoy a ver animales prehistóricos, vamos a ver dinosaurios. Ese es el plan para el día de hoy, así que acompáñenme nuevamente en esta gran aventura. Este es el parqueadero de la entrada de Gondaba. El día de hoy estoy entre semana, veo que no hay muchas personas. Es un buen plan, les puedo recomendar a ustedes que vengan entre semanas si no quieren ver congestión. Vamos a dirigirnos aquí a la taquilla y vamos a ver cuánto cuesta la entrada. Algo que les quiero comentar sobre este lugar, más que todo es la gente que quiera venir acá, está muy cercano a la ciudad de Villa de Leyva. Yo tomé un transporte público desde el terminal de Villa de Leyva hasta acá, pues no me deja muy cerca, tengo que caminar aproximadamente unos 15 minutos más, pero ese transporte desde el terminal hasta acá me costó 3.000 pesos, no más de $1 para que ustedes también puedan venir a conocer este maravilloso lugar. Bueno, miren, desde la entrada ya uno comienza a ver acá la representación de los dinosaurios en el parque, aquí en Gondaba. Vamos aquí a dirigirnos a la taquilla, vamos a mirar cuánto nos cuesta el día de hoy. Comenzamos aquí nuestro recorrido y vemos este mapa que está muy bonito porque asemeja la figura de un triceratops. Entonces nos informa cada uno de los puntos donde vamos pasando. El parque, es decir, lo que ustedes pagan, va con un guía. El guía les va explicando a todos ustedes el recorrido dentro del parque para que ustedes puedan saber cada uno de los animales que se encuentran aquí en el momento, cuáles son, cómo se llamaban, de qué se trataban. Tanto los que volaban, los que eran terrestres, los que eran submarinos. Entonces conozcamos parte de la historia de nuestro país en el parque temático Gondaba. Wow, pueden ver aquí la representación de uno de los primeros animales que encontramos en el parque, que es el espinosaurio. Es un animal gigantesco, según lo que está contando la guía turística. Los restos de este animalito fueron encontrados en Egipto, pero es un animal gigantesco. Continuamos con nuestro recorrido. El parque aquí también cuenta con un área de souvenirs, así que las personas que de pronto no trajeron agua e hidratación para tomar o comer, aquí hay tiendas para que ustedes puedan venir a comprar. Aquí una de las especies que encontramos en el parque es el megaterio. Lo asemejan mucho con el oso que sale en la película La Era de Hielo, pero nada que ver con el de la película. Este animal es muchísimo más grande que el que sale en la misma. Así que continuemos por el recorrido en este parque. ¡Vamos a morir! Aquí estamos viendo la mandíbula de un megalodón, otro animal que también existió, que se parecía mucho a los tiburones que actualmente existen en el mar. Una estructura gigantesca, casi igual a mi tamaño. Voy a tratar de pararme acá para mostrarles a ustedes qué tan grande era la mandíbula del megalodón. La representación del iguanodón es el primer dinosaurio que se encontró a nivel mundial y es una de las especies que más se ha encontrado en el planeta. También está representada aquí en el Parque Gondaba.
me encuentro en un sitio aquí en el parque, en la zona de excavación. También permite uno sentirse un buen rato como si fuera un paleontólogo al utilizar una serie de herramientas en las cuales ustedes pueden comenzar a excavar y sacar sus propios dinosaurios. Hay otro dinosaurio que se encuentra acá, que es uno de los más altos, por decirlo así, que tiene el parque, que es el brachiosaurio. Esta atracción que está acá tiene una escalera para poder uno entrar dentro de la estructura del animal, o sea, por dentro, para poder ver el corazón, ver el sistema óseo, el cardíaco. Pero como todo aquí en el parque, en este momento le están haciendo un mantenimiento a este dinosaurio. Revisando aquí en el sector, el parque fue muy creativo al crear los baños. Entonces, cuando ustedes vengan a este sector, el baño es en forma de un huevo de dinosaurio. Y podemos ver acá también que el lavamanos también asemeja como el cascarón roto de un huevo de dinosaurio. Aquí me encuentro en una parte donde están las huellas de los dinosaurios, de los animales pesados. Wow, aproximadamente yo creo que de 1 metro de distancia de longitud como por otro metro. Grandísimas las pisadas de estos animales representados aquí en este parque. Aquí a mis espaldas me encuentro con el último de los animales que convivió con la especie humana, que fue el mamut. También se encuentra en el parque. Es una estructura bastante grande para que la vengan y la conozcan ustedes en este lugar. Aquí la representación de un triceratops, otro animal que convivió con el tiranosaurio rex en esa época. ¿Se imaginan yo estar escondido o ustedes estar escondidos en la naturaleza y decir, uy, me acabo de encontrar a un tiranosaurio rex? Lo estoy viendo aquí en la parte de abajo. Nos vamos a acercar para mostrarles este animalito. Bueno, siempre les doy recomendaciones, ropa cómoda. Pueden venirse con una gorra para que no se vayan a quemar, protector solar, unas gafas. Esto es como si fuera un desierto. Esto también pues levanta tierra, estamos en una zona árida. Bueno, continuamos con nuestro recorrido en el parque. Ya les voy a mostrar el tiranosaurio rex. Bueno, está aquí atrás uno de los dinosaurios más temidos, más representados en todas las películas. Creo que ustedes lo han visto, aunque no necesita presentación. Es el tiranosaurio rex, uno de los animales prehistóricos, de los dinosaurios más temidos, vuelvo a decirlo así, porque era el depredador más grande. Como pueden ver, la cabeza era inmensa. Yo le calculo que tiene 1,5 metros de longitud. Con esos dientes precisamente tenía unas mandíbulas bastante fuertes, entonces necesitaba todos los músculos de esta área del cuello para sostener esas mandíbulas. Por eso mismo es que los brazos del tiranosaurio rex son así, son pequeños, porque donde hubieran sido grandes, el dinosaurio no se hubiera podido sostener y se hubiera podido caer. Ustedes pueden ver los miembros posteriores. Estamos hablando de las paticas donde se sostiene el dinosaurio. Como pueden ver, yo aproximadamente, mi altura es de 1,72. Este dinosaurio puede tener aproximadamente de altura unos 6-7 metros de altura. La longitud puede llegar aproximadamente hasta unos 10 metros. La presión de la mandíbula aproximadamente de 6.000 kilos, o sea, unas 6 toneladas. Pues nada más que decir de este dinosaurio. Es algo muy bonito del parque. Puedo decir que la cereza del pastel. Vine también para conocer este animalito acá y me pareció genial. Le doy 10 puntos al parque, no solo por la representación de este animal prehistórico, sino en general de todo este lugar. Muchas gracias, Gondaba. El parque es espectacular. Yo lo único que hago es mostrarles a ustedes por medio de mis videos este tipo de lugares para que ustedes puedan venir aquí a Colombia. Bueno, aunque el recorrido de mi guía fue hasta determinada parte, aquí hay un sendero que estoy subiendo en el mismo parque. Es subiendo la montaña. Voy a mirar a ver qué encuentro de aquí arriba.
en el recorrido que estoy haciendo. Estoy divisando una construcción abandonada. Como pueden ver, aquí ya el camino está lleno de maleza. Quiere decir que ya la gente no viene a este sitio, a este lugar. No sé qué será. Voy a revisar a ver si de pronto puedo entrar y vamos a descubrir qué es lo que me encuentro en este parque. No sé el parque que pretendía en este lugar, que estaba haciendo. No sé si está abandonado, como si fuera una capilla. Como pueden ver, el techo parece como si fuera un pequeño teatro. Me imagino que en el audio se alcanza a escuchar el eco. Hay que tener mucho cuidado, que de pronto se llegan a caer, así como este telar que está acá. No sé si está abandonado o el parque va a terminar de hacer algún tipo de logística en este lugar. Y es que saliendo de este claustro encuentro acá hay una serie de escalones o escalinatas. Como pueden ver, parece una antigua construcción. Aquí hay un claro, de ser un área bastante grande. No sé qué querrían hacer en el parque, si poner otro tipo de dinosaurios, si estén terminando, o si completamente este tipo de lugares que les estoy mostrando esté totalmente abandonado. Terminando de subir la montaña, llegué a la carretera principal, es decir, no salí por la entrada de salida normal, sino llegué hasta otro lugar. No sabía que había una salida por este lado del parque, pero me encuentro aquí con el letrero de Gondaba. Ya se los muestro a ustedes. No tengo idea en qué sector estoy. Sé que estoy en Sáchica, pero desconozco las carreteras que están acá. Subiendo la montaña me trajo nuevamente a este punto de partida, a este lugar. Pues se ve muy bonito, como ustedes pueden ver. Ven el valle, el plano de Sáchica, que se ve muy bonito desde acá. Yo creo que ya en este lugar me voy despidiendo. ¿Qué les comento sobre Gondaba? Ustedes pueden venir todos los días lunes no hay servicio al público, únicamente a partir del día martes hasta el domingo, desde las 9:30 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde. Los precios, como los pudieron ver al comienzo del video que se los dejé, no pasan aproximadamente de unos $10. Así que no hay excusas para venir a este sitio. Parqueadero totalmente gratis, pueden venir en su carro, pueden venir en su moto, pueden tomar un transporte público que los deja muy cercano al sitio, o sea que no hay excusa para venir a Gondaba y conocer este lugar. Bueno, señores, a todos ustedes mil gracias por acompañarme nuevamente el día de hoy en mi canal. Les agradezco mucho, como siempre, un like, suscríbanse al canal si les gustó el recorrido por este parque temático. A ustedes muchísimas gracias, una buena tarde y como siempre los dejo. Chao, chao.